Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a la carpa VIP de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, edición número 29, para este lanzamiento organizado por parte de la Corporación Universitaria Republicana y su Centro de Investigaciones, el lanzamiento del libro llamado La protección del consumidor en el comercio electrónico en Colombia, cuyo autor es el doctor Fernando Mota Cárdenas. Hoy es 22 de abril del año 2016. Aprovecho para saludar a todos los docentes, estudiantes y personal administrativo que nos acompaña el día de hoy. Por supuesto, hacer la mención al doctor Gustavo Telles Riaño y la doctora Lilia Cristina Fandiño, miembros del Consejo Directivo y fundadores de la Corporación Universitaria Republicana. Por supuesto, también es necesario mencionar al doctor Gustavo Telles Riaño, rector de la Corporación Universitaria Republicana, y a la doctora Diana Josefina Telles. También saludamos al doctor Gerardino Vivas Hernández, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana, al doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico. Unos saludos especiales al doctor Gabriel Cancino, director de la especialización de penal de la Corporación Universitaria Republicana, al doctor Jorge Noguera y a la doctora Adriana Cárdenas, investigadores de la Universidad Sergio Arboleda, y por supuesto al director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Rodrigo Plazas. A continuación, el doctor Luis Ángel Madrid Berroterán hará los comentarios al libro La protección del consumidor en el comercio electrónico en Colombia, pero conozcamos más del doctor Luis Ángel Madrid Berroterán. Él es abogado de la Universidad del Rosario, con una maestría del London School of Economics, una maestría de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick, profesor e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, candidato a doctor y director de la especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual en esa misma universidad. Además es director de la especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Sergio Arboleda y es docente de la especialización de Protección al Consumidor de la Universidad Sergio Arboleda. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, señores directivos de la Corporación Universitaria Republicana, doctor Fernando Mota, autor del libro que será objeto de algunos comentarios muy rápidos el día de hoy, señores estudiantes y demás asistentes. Me ha correspondido el merecido honor, la distinción de hacer unos comentarios muy generales sobre este libro que en buena hora hoy la Corporación y la editorial Temis pone a disposición del público en general. Esta obra la conozco en buen detalle, he sido testigo del trabajo serio, arduo, pausado, con mucho detalle y profundidad que el doctor Mota ha venido haciendo en esta materia ya desde hace varios días. Y es una obra que tiene méritos que quisiera destacar. El primero, sin lugar a dudas, es una exploración de carácter comparado sobre un instituto de protección al consumidor, en donde no abundan, lamentablemente en Colombia, o infortunadamente, no abunda una literatura de referencia para el investigador académico. Justamente esta obra viene a llenar ese vacío que se hace más gravoso, porque cuando, como todos conocemos, en 2011 se expidió el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480, ley que empieza a solidificarse a partir de la declaración de constitucionalidad, la declaratoria de constitucionalidad de parte de la Corte en el año siguiente, en el año 2012. Pero uno observa con mucha preocupación que este estatuto de tanta importancia y relevancia no ha sido aún objeto del estudio detallado y serio que bien merece. Y justamente la obra que nos ocupa llena una importante brecha en ese sentido. Pero, ¿cuáles son los méritos, además de la oportunidad y la solvencia intelectual de debate y discusión que trae la obra? Yo creo que lo primero es la manera como se acerca a otras legislaciones de carácter comunitario europeo e incluso de carácter nacional.
que tocan el tema. Se hace una discusión muy seria sobre dos estatutos o dos figuras que son fundamentales para entender esta materia y que son normativa europea y que en mucho han inspirado y en mucho han influenciado la normativa colombiana. Me refiero, en primer lugar, a la normativa europea sobre comercio electrónico, normativa expedida en el año 2000 y que ha tenido influencia en diferentes líneas del derecho, si se quiere, no solamente europeo, sino además de carácter global. Por contraste incluso a normativa norteamericana, uno encuentra que las dos disposiciones, los dos cuerpos, los dos cánones legislativos contienden en importancia e influencia a nivel global. Pero curiosamente no se ha hecho un estudio sosegado sobre cómo esto ha impactado dentro de la legislación colombiana. Uno de los méritos que hace justamente el libro del doctor Mota es hacer ese ingreso, esa entrada en el análisis sobre el estatuto o normativa de regulación del comercio electrónico europeo en el ámbito colombiano. Y una segunda norma europea que es muy importante, justamente el Estatuto de Protección del Consumidor del 2011, que se expide en el ámbito comunitario europeo y que curiosamente aquí en el país no ha tenido el mayor análisis o el análisis que ello exige. Es más, uno de los problemas que yo reclamo de la Academia Colombiana es que no se ha hecho esa revisión, que aquí justamente en este libro se enfrenta. Hay una interacción entre las dos normativas, la normativa separadas por una década, la normativa del año 2000 y la normativa del 2011, ambas comunitarias. Pero allí no se tiene ese análisis que se hace en este libro. Se hace una revisión de pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la materia y se hacen dos relaciones comparadas. La normativa española, que por supuesto implementa, o para decirlo de una manera más técnica, hace una transposición del derecho europeo al derecho nacional español, que como en tantas otras disciplinas jurídicas tiene un marcado acento, tiene una marcada influencia en la norma colombiana. Esto está a punto de emitir otra influencia importante y otro estudio importante que se hace dentro del libro es justamente los avances que se tienen en el país vecino ecuatoriano, que justamente dio unos pasos bien importantes y bien relevantes en este análisis. Esto nos deja en la obra misma y en el análisis puntual que se hace sobre la normativa nacional. Como ustedes saben, aquí confluyen dos estatutos, no siempre en pacífica convivencia. De un lado, la ley 527 del año 99, que regula el comercio electrónico en Colombia, y por supuesto la ley 1480 del 2011, que ya hemos señalado. Esa interacción, ese encuentro, esa confluencia es el objeto de análisis en la obra. Y por supuesto poner de relieve en esta obra los elementos de mayor importancia, los elementos nuevos, los elementos, si se quiere, articulares de la nueva normativa. Es nueva, ya tiene 5 años, realmente 4 años de vigencia, pero sigue siendo nueva en el escenario jurídico nacional. ¿Qué elementos se destacan? Los elementos fundamentales, importantes, el derecho a la información, que es completo y veraz, la protección fundamental contra la publicidad engañosa, y esto va al punto también y hace un entroncamiento, y llama un entroncamiento con otra normativa, que es la ley 257/96, la necesidad de reparar integralmente al consumidor afectado, y un punto fundamental que es la protección de las cláusulas abusivas. Estos son elementos que son examinados en detalle en el libro y que se ponen de relieve frente a las exigencias del comercio electrónico. Pero, y aquí cerraría mi muy breve intervención, el autor no solamente se detiene en el aspecto laboratorio, en los avances que se han logrado acá, sino que llama la atención en dos elementos fundamentales. Lo primero, si se quiere, la timidez del legislador secundario nacional, del legislador encargado de hacer reglamentación de esta materia. El Ejecutivo no ha dado un paso adelante para hacer una ampliación legislativa, normativa, que ofrezca
normas mucho más claras en punto a los derechos del consumidor del comercio electrónico. Y en segunda instancia, entre las muchas cosas que anota el autor, pero quiero regalar una segunda, es que el estatuto deja por fuera un punto fundamental, y es que no hace ninguna mención a la protección del consumidor nacional que se ve involucrado en operaciones internacionales. Como sabemos, buena parte de las transacciones que realizamos los consumidores nacionales se originan en prestaciones venidas del exterior. Infortunadamente, la norma nacional es muda frente a ello, no hace ningún comentario, no regula esa materia, deja al consumidor nacional en un punto de desprotección importante, y es un elemento en donde es un elemento de carencia fundamental que el legislador no regula y que no avisoramos de qué manera el legislador derivado colombiano, el legislador secundario, irá a enfrentar este desafío. Estos son los elementos de manera muy apretada, de manera muy ligera, que yo señalaría y destacaría en esta obra, que nuevamente pongo de presente. Es una obra que tiene un mérito adicional, es una obra pionera en este análisis, y yo sé del interés anticipado que ha tenido el doctor Mota de enfrentar un tema que aquí no se discute, que no se analiza, que no se ve con la profundidad que encontramos en el libro, y además con un punto fundamental que para nosotros los investigadores nos deja una lección y una necesidad, y es la de seguir investigando y seguir trabajando sobre esta materia. Con estas muy breves palabras quisiera dejar el tema planteado, dejar destacados los elementos que considero de mayor importancia, de mayor notoriedad en una obra que nuevamente felicito al autor y felicito a la corporación y felicito a la editorial Temis, que en buena hora nos han entregado a los lectores nacionales una necesaria reflexión, una necesaria documentación sobre un tema cada vez más importante y cada vez más relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ángel Madrid Berroterán. A continuación escucharemos las palabras del autor del libro La protección del consumidor en el comercio electrónico en Colombia, doctor Fernando Mota Cárdenas. Él es egresado de la Universidad Sergio Arboleda, con maestría en énfasis en Derecho Comercial, también de la Universidad Sergio Arboleda, con una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social, y diferentes estudios en universidades como los Andes y la Sergio Arboleda. Hizo varios cursos de jurisprudencia, sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en sus 50 años de funcionamiento, y estuvo en el Encuentro Nacional de Clínicas Legales y Consultorios Jurídicos en el año 2010. Recibamos pues al autor de este libro, el doctor Fernando Mota Cárdenas. Buenos días. Un saludo muy especial a los miembros de la Corporación Universitaria Republicana, ya que ellos han sido partícipes en este proceso de investigación. Les estoy muy agradecido pues, por la publicación de mi primera obra. En algún momento hablábamos con otro investigador, y esto es como cuando uno está en los Olímpicos y obtiene su primera medalla, no importa si es bronce, plata u oro, pero esto es un gran logro que he conseguido, y es gracias al apoyo que la universidad nos ha brindado, la corporación universitaria. Al doctor Rodrigo Plazas por estar siempre patrocinándonos, estar siempre pendiente de que el Centro de Investigaciones sea pionero en temas nuevos, y le agradezco mucho al doctor Luis Ángel Madrid por estarnos acompañando acá, venirnos a dar su apoyo en este evento, ya que él fue docente mío y es muy importante que él hubiera hecho tales comentarios de esta obra. Este libro, La protección al consumidor en el comercio electrónico, como lo dijo el doctor Luis Ángel, se hizo una comparación con diversos países, cómo ha sido el comercio electrónico con otros países y qué ocurrió y qué hizo la Ley 1480 del 2011. La Ley 1480 vino a ser
una protección importante a todos los consumidores de los diferentes bienes y servicios que se ofrecen en el país, y tuvo un capítulo muy especial en el cual hacía la protección en comercio electrónico, cosa que aquí en Colombia no se estaba dando. Hace 8 días el decreto 587 del 2016 vino y reguló mucho más las compras en línea, protegiendo mucho más a los consumidores. Eso, en mi opinión, ha sido un muy buen desarrollo, ya que eso fue uno de los vacíos que dejó la ley 1481. ¿Por qué la dejó? ¿Por qué dejó vacíos? Porque dentro del libro ustedes van a poder encontrar que se creó un perfil en Mercado Libre y se creó un perfil en Amazon, y ahí podemos observar que la protección en las compras en línea aquí en Colombia no estaba totalmente regularizada. Había una total desprotección contra los consumidores, porque en Mercado Libre lo único que se estaba apoyando es que ellos eran unos simples intermediarios, y al ser ellos intermediarios, ellos no tenían que resolver ningún tipo de problema respecto a la compra que ustedes habían realizado. ¿Quién era el problema? El comprador y el vendedor. Mercado Libre, ellos solamente se dedicaban a cobrar su comisión. Ese aspecto lo encontramos ahí en esa falencia que se trató de llenar con muchos requisitos para que los portales de venta de bienes y servicios llenaran ciertos requisitos, pero esa parte de protección al consumidor no quedó totalmente solventada. El decreto 587 del 2016 salió hace más o menos una semana. Ya tomó el ejemplo de lo que hace Amazon en Estados Unidos y la protección del consumidor que se hace en Estados Unidos. Que quien quiera ser proveedor en un portal de internet tiene que registrarse con un número de cuenta. Al quedar con ese número de cuenta, ya se le hace el requerimiento, por ejemplo, a Amazon, cuando uno no queda satisfecho con algún producto que compró porque llegó dañado o porque nunca llegó, se le hace el reclamo a Amazon, y Amazon automáticamente al proveedor le descarga de su cuenta y le hace el reembolso al usuario. El decreto 587 del 2016 vino a llenar ese vacío que había quedado dentro de las compras en línea. Eso fue un gran vacío que quedó en la ley 1481, y ya ahora, hace una semana, se vino a llenar. Entonces podemos ver que frutos de esa investigación, de las pequeñas falencias que quedó con esa ley de protección al consumidor, hemos venido ya superando todos esos problemas que se han venido presentando. Pienso que no tengo nada más que decir. Les recomendaría que compraran el libro a quien les interesa este tema. Es un tema muy importante para todos nosotros. La gente poco conoce de protección al consumidor, y es un proceso administrativo corto, eficaz, y que finalmente sí nos protege a nosotros los consumidores respecto a muchos proveedores. La verdad, la falta de conocimiento de esta ley de protección ha provocado que los grandes almacenes y los proveedores abusen de los consumidores que somos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues damas y caballeros y doctor Fernando, muchas gracias por realmente proteger nuestros derechos. De eso se trata el derecho. Creo que todos ustedes, los que están estudiando derecho, lo hacen con ese fin. Para dar cierre a este lanzamiento, queremos invitar al doctor Rodrigo Plazas para que nos dé unas palabras. Él es el director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, sin antes invitarlos a que visiten nuestro stand en el pabellón 8, stand 338, primer piso. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días para todos. El doctor Fernando Mota, el doctor Luis Ángel Madrid, doctor Cancino, demás docentes, compañeros, ante todo también a los estudiantes que están acá, mi equipo de coordinadores y semilleros de investigación también, ingeniero Harold Hernández, doctora Magdalena y demás docentes, gracias. Quisiera hacerles o contarles más bien una pequeña inquietud y una anécdota muy importante.
En el año 2003, yo era estudiante de pregrado en la Sierra Arboleda y conocí al doctor Mota, quien en esa época era el jefe de laboral del consultorio jurídico, ¿sí? Y realmente desde esa época yo me di cuenta que mi formación y mi campo de trabajo iba a ser el derecho comercial. Hago la aclaración pues que el doctor Mota únicamente no escribe en el área de comercial, sino también en el área de laboral. Y realmente estaba muy asustado porque para mí era muy difícil liquidar todo ese tema de las prestaciones sociales y demás en esa época de estudiante. Pasaron los años, después fuimos compañeros de la maestría y para mí es un honor estar aquí en el lanzamiento de su libro. Lo aprecio mucho como colega, como investigador y como profesor. Asimismo es una gran casualidad que el doctor Luis Ángel Madrid Berroterán fue mi tutor de la tesis de maestría en la Sergio, una persona brillante, una persona que me exigió muchísimo para que al final se diera un excelente trabajo y pues entenderán mi alegría y para mí es un honor tenerlos a ellos acá presentes. Bueno, finalmente quiero invitarlos a todos ustedes estudiantes para que más adelante sean ustedes los que estén acá haciendo el lanzamiento de sus libros y esperamos también en el Centro de Investigaciones para que conozcan y puedan apoyarnos con toda esta serie de actividades que apoya la corporación, puedan vincularse a los semilleros de investigación y finalmente esas son mis palabras. Muchas gracias a ustedes por verme. Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Arley Tafur y fue un placer ser su maestro de ceremonias. Agradecemos su asistencia y agradecemos también al equipo técnico de la emisora de la Corporación Universitaria Republicana, Republicana Radio. Una feliz tarde y que disfruten de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.